Buenas noches con todos. Bienvenidos a un webinar más de liderazgo en la innovación. Dante, te cedo la palabra. Dante, tu micrófono está apagado. No se te escucha. Ok, muchas gracias por la información, Carmen. Bueno, les decía que les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este importante webinar denominado Liderazgo en la Innovación. Esperamos que este tema sea de suma importancia y de utilidad, sobre todo cuando vamos a incorporar, ¿no?, y a liderar estos temas de innovación en nuestras organizaciones, ya sea que trabajemos para una empresa, organismo público, o también en nuestras propias empresas al interior, ¿no? En este caso, Carmen nos va a dar a conocer estos elementos y conceptos de suma importancia. ¿Puedes avanzar, por favor, en la siguiente lámina? Sí, bueno, entonces, como les decía, la exposición está a cargo del día de hoy de Carmen Elizabeth Vázquez Dextre. Ella es trainer oficial del curso de gestión de la innovación en Director Global. También cuenta con una maestría en administración de empresas. Es ingeniera de sistemas y también diseñadora publicitaria, ¿no? También cuenta con importantes certificaciones como Innovation Management, Design Thinking, Scrum Master, Kanban, entre otras más. Y si ustedes desean, digamos, contactarse con Carmen también posterior a esta presentación, a este webinar, la pueden ubicar y ahí ustedes tienen sus datos, ¿no? Su número de teléfono, correo electrónico y su perfil en LinkedIn. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, adelante, por favor, Carmen, con la presentación del día de hoy. Ok, buenas noches con todos. Bienvenidos. Bienvenido Dante, bienvenido César, bienvenido Byron. Acá los puedo ver, Carlos, Ivonne, Javier, Néstor, Olenka, Raúl, Orlando, Víctor, Justin, José y todos los que se van a ir integrando a este webinar del día de hoy y los que nos van a ver a través de la grabación por las redes sociales. Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a tratar un tema importante como es el liderazgo en la innovación. Vamos a dar algunos tips, algunos consejos respecto a cómo manejar el tema del equipo, al tema del liderazgo, cuál es la diferencia entre tener un jefe, un gerente o un líder, porque hay un poco de confusión entre eso, y de qué manera podemos abordarlo o cómo podemos desarrollarnos nosotros para poder tener esas características, esas aptitudes que tiene un líder. Y no sentir que de repente desde el lugar en que estemos, a veces podremos estar en un lugar de jefatura, de gerencia, o de repente como algún director o directivo de alguna empresa, y en otros momentos de repente no estamos en una posición de poder o de jerárquico dentro de la empresa, ¿no? Sino más bien estamos en una posición más bien de colaborador, de coordinador, o de repente simplemente de analista o de especialista, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esas diferencias de posiciones jerárquicas, no necesariamente siendo un director o un gerente o un jefe es que necesariamente se va a realizar el liderazgo, ¿no? Hay muchas veces personas que teniendo una posición de otra característica influyen en las demás personas para la toma de decisiones. Y esa influencia es gracias a que
sus cualidades o sus habilidades blandas, como lo vamos a ver más adelante, están más desarrolladas que las de otras personas. Buenas noches a todos, buenas noches. A ver, primero vamos a reflexionar con algunas frases. ¿Okay? Vamos a reflexionar con algunas frases. Por ejemplo, ¿cómo podemos tener los humanos resistencia ante la futura evolución? Recuerden la teoría evolutiva de Darwin, ¿no? De que el hombre provino del mono y en todos esos estadios en que ha ido evolucionando, ha tenido que pasar por cambios drásticos, no solamente de manera humana, ¿no? No solamente en su aspecto humano, sino también cambios en el aspecto del entorno, ¿no? En el entorno medioambiental, el entorno de donde trabajaba, donde vivía, ¿no? Desde las épocas en que cazaba y luego tenía que trabajar en las cavernas y luego ya iba evolucionando para formar comunidades y luego ya tenemos al hombre actual, ¿no? El hombre o la mujer actual que trabaja, que se dedica, que también tiene familia, que también puede ejercer liderazgo desde el nivel en que esté. ¿Tiene sentido que de unas 50 millones de especies, solo los humanos tambaleemos ante la idea del cambio? Imagínense, tenemos 50 millones de especies o más de repente alrededor del mundo y ellos no se preocupan de repente por la idea de cambio, no tienen esa noción de idea de cambio. Sin embargo, los humanos o nosotros cada vez que ocurre algo como ahorita, por ejemplo, estamos en medio de una pandemia como es el COVID y, y hemos sucumbido a ese cambio, ¿no? Hemos realmente las empresas, las personas, todos nos hemos visto envueltos en muchos cambios y definitivamente hay personas que logran recibir el cambio de una forma positiva y logran reaccionar para poder ejercer nuevas acciones que lo lleven a poder sostener su calidad de vida, poder sostener el entorno que es el entorno familiar saludable que podría tener y sin embargo hay otros que definitivamente han tenido todo un cambio que ha generado malestar, ha generado confusión, ha generado definitivamente muchos cambios, más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a las situaciones y a los cambios que se vienen. Tenemos que ser más flexibles. Y la flexibilidad significa que también estemos preparados para los riesgos que se vienen. Y eso es inevitable, ¿no? Las personas y las organizaciones son vistas como sistemas biológicos completos y adaptables. Si nosotros comparamos a las organizaciones como el sistema que tiene el ser humano, definitivamente vamos a ver que las organizaciones dependen de las personas. Las organizaciones, por más tecnológicamente organizadas que estén, siempre van a depender de las personas. Es más, los robots dependen de las personas para funcionar y la inteligencia artificial no existiera si las personas no las hubieran inventado. Entonces, nosotros definitivamente somos importantes para que las organizaciones, las empresas funcionen, aunque estén sumamente tecnológicamente avanzadas. Las personas son creativas y capaces de cambiar cuando es necesario. Todas las personas tenemos cierto grado de creatividad. Eso de decir, no, yo soy de tal profesión y no soy creativo, eso no es cierto. En ciertas ocasiones vas a demostrar creatividad y esa creatividad puede hacer cambios
y esos cambios pueden convertirse en innovación, y esa innovación puede convertirse en un producto o un servicio que puede salir al mercado y que puede generar beneficios para ti, beneficios para tu empresa y beneficios para tu familia. Así el cambio organizacional se hace mucho más sencillo de implantar. Si se desea que las personas sean innovadoras, es preciso descubrir qué es importante para ellos y comprometerlos con esto mediante modos significativos. A veces se piensa, bueno, en estos momentos en que estamos todos pasando por un momento difícil, algunas personas, unos menos y unos más que otros, definitivamente el dinero es importante. No, definitivamente para todos el dinero es importante. Sin embargo, haber permanecido en tu trabajo o haber conseguido uno, si lo has logrado, o permanecer, conservar a tu familia sana, saludable, eso, digamos, es importante en estos momentos. Sin embargo, si trabajas en una empresa que de repente esté pasando por momentos difíciles y tú dices, bueno, de repente deberían aumentarme el sueldo, de repente tengo que trabajar más. Bueno, esa empresa debería buscar modos, de repente, si no está recibiendo los ingresos que tenía antes, de poder tratar de hacer que los empleados que son más productivos, de repente los empleados que aún haciendo trabajo remoto hacen lo posible y se esmeran por hacer su trabajo, pues bien, darles algún tipo de motivación para que continúen haciendo el trabajo bien o superando el trabajo que hacían antes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un buen líder. Y un buen líder lo que hace es motivarte a que sigas haciendo un buen trabajo o que te esmeres en hacerlo mejor cada día. Y enseñarte o darte las herramientas que necesitas para hacerlo mejor. Entonces, a veces sí es cierto, el dinero es importante, pero a veces hay otras formas de motivar que más adelante vamos a verlas, que también hacen que el trabajador se desarrolle y pueda realizar su labor de una forma más estable, de una forma más amigable, de una forma en que esté contento con la organización, aunque el sueldo de repente no sea alto, aunque de repente no haya bonos, aunque de repente hayan ciertas limitaciones, ¿no? Estar abierto a los pensamientos de otros y permitir que existan entre los empleados diferencias de cultura y origen y perspectivas. En la innovación, la diversidad es importante. ¿Por qué? Porque con la diversidad nosotros generamos que esas experiencias de las personas, esa educación diferente que tiene cada una de ellas, esas carreras que tienen, esas profesiones, nos den opiniones totalmente distintas, porque cada uno con las experiencias, los conocimientos que tienen, definitivamente cada uno va a responder a los problemas que se presenten de una forma distinta. Y al responder de una forma distinta, es justamente eso lo que vamos a necesitar en la empresa para resolver aquellos problemas, esas perspectivas diferentes, esa visión distinta para poder resolver esos problemas que definitivamente una sola persona se demoraría mucho más en resolverlo o de repente no encontraría una solución compatible con los clientes o con el mercado. Okay. Como líderes es vital invitar a participar a todo aquel a quien el cambio le afecte de una u otra forma.
Cuando nosotros estamos en una empresa, nos vamos a encontrar, digamos que somos jefes de proyecto, jefes de un área o gerentes de un área, nos vamos a encontrar con personas de repente que son los interesados de nuestro proyecto o los interesados en que determinada actividad se realice. Entonces, ahí vamos a tener la dificultad de que de repente esa persona tiene una posición opuesta a lo que nosotros queremos realizar. Entonces, nosotros tenemos que procurar que todos estén de acuerdo con lo que queremos hacer. Es un poco difícil llegar a eso, pero el líder va a encontrar la manera de conciliar con todos, de hacer un win-to-win, un ganar-ganar. Ok, de repente yo lo que voy a hacer es un determinado proyecto y este stakeholder de repente tiene un impedimento, ¿no? Él te dice, ¿sabes qué? A mí esta parte de tu proyecto no me termina de convencer porque el presupuesto es alto. Bueno, de repente el presupuesto es alto y el líder tendría que explicarle por qué razón ese presupuesto sería alto en esa actividad del proyecto, justificando los beneficios de por qué está haciéndolo así. Y si se puede reducir ese costo para que el stakeholder quede también satisfecho, bueno, entonces estará en manos del líder y su equipo de resolver esa oposición o ese cuestionamiento que tiene el stakeholder para poder hacer que el proyecto se lleve a cabo y funcione. De repente buscar proveedores que sean certificados y que den buena calidad, pero que también te den un buen precio, ¿no? Y de repente esa sea la solución. Y si no, mostrarle cuáles son los beneficios de estar con determinado proveedor, siempre siendo claros y siendo legales en lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando nos abrimos y escuchamos a los demás, se puede descubrir que hay cosas en común y de este modo comprender y adaptarnos mejor para afrontar los cambios. Tenemos que tener en cuenta la escucha activa. Hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Muchas veces pasa que a veces algunas personas están con preocupaciones en la cabeza, sobre todo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, y sucede que te oyen, pero no te escuchan. Te dicen, ajá, ajá, o ya, 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 ok, ajá, ya, y tú le has dicho de repente, bueno, habría que firmar este informe, habría que firmar esto y habría que hacer esto. Estás aceptando que el proveedor haga esto o que el cliente acepte esto, ajá, ok, ok, allá, y él, en realidad él está preocupado, pensando que en otros temas y solamente responde sin realmente saber qué cosa no está escuchando. Entonces, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la comunicación no se da entre el receptor y el emisor. No hay una falla en el mensaje, en la transmisión del mensaje. Y eso debemos tratar de evitar. Entonces, para evitar eso, debemos confirmar que la otra persona nos está escuchando. Y es darnos una confirmación. Jefe, ¿usted está probando esto de aquí? Bueno, la otra persona te dirá, sí, sí lo estoy aprobando, ¿no? Una confirmación de lo que estás diciéndole, sobre todo si lo ves que está contestando de una manera en que parece que te está oyendo y no te está escuchando. Y debemos tratar de que nos escuchen y debemos tratar también de escuchar a las otras personas. ¿Por qué? A veces resulta que con la tecnología preferimos utilizar el WhatsApp o preferimos utilizar el correo electrónico, pero a veces en el WhatsApp se produce la distorsión de la comunicación. A veces hay personas que con el tema en que estamos viviendo en estos momentos están muy sensibles y lo que le estás diciendo lo distorsionan de una manera negativa. ¿Por qué? Porque en su entorno, como estamos trabajando todos remoto, en su entorno
lo están pasando de repente mal o lo están pasando de una manera negativa. Entonces, cualquier cosa que les dices, ya son sensibles a algo que les dices. No les estás diciendo nada malo, pero ellos ya son sensibles. Les tocas un tema y ya están sensibles y empiezan a contestarte de una forma no idónea por el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos teniendo otra distorsión de la información. Y eso se podría haber resuelto de repente con una llamada telefónica explicándole qué es lo que queríamos decir o que la otra persona, antes de contestarte de esa forma, te dé una llamada y te diga realmente lo que quiso decir, ¿no? O que no te entendió lo que querías decir, ¿no? O explicándote las bondades del servicio o del beneficio en lugar de decirte algo que no debió pasar de esa forma, ¿no? Entonces, ahí tenemos que procurar escuchar y también ser escuchados. Si el ambiente organizacional de una empresa está repleto de negativas y reprimendas para todo lo que parezca ser una nueva idea, definitivamente vas a cortar la iniciativa, vas a cortar la innovación en tu empresa. Todas las nuevas ideas deben ser bien recibidas. Es cierto, vamos a establecer un filtro luego de recibir las ideas para ver qué idea es viable, qué idea es deseable por los clientes, ya sea internos o externos, o también qué idea es no solamente viable, sino también factible, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos no a todos, a todo, al personal, no a todo, a las personas, definitivamente vamos a crear un ambiente donde ya no van a haber nuevas ideas. Simplemente van a aceptar órdenes, y lo que vamos a hacer es matar la innovación en nuestra organización. Y no es eso lo que queremos. Lo que nosotros queremos es que se desarrolle la creatividad, se desarrolle la innovación entre los empleados y por eso muchas empresas tipo Accenture, tipo estas empresas grandes que Prima y otras empresas también han desarrollado programas para incentivar a sus empleados a que fomenten ideas, a que esas ideas las desarrollen, se junten con otros empleados y desarrollen sus ideas y las propongan en eventos que las mismas empresas realizan cada cierto tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, esas personas están viendo quiénes son líderes en sus empresas, quiénes tienen ideas que pueden funcionar para la empresa, que pueden hacer algo por otras personas y que pueden agregar valor a la responsabilidad social de aquellas corporaciones, de aquellas empresas que agregan valor no solamente para sus colaboradores, sino también para la comunidad donde ellos están llevando ese servicio, ese producto. Un líder innovador es alguien que dibuja un futuro para su organización y construye nuevos caminos por los cuales la gente puede viajar a su destino hacia la realización de ese futuro. Se dice que un líder innovador lo que hace es tener una visión de futuro. Es decir, el líder, a diferencia del gerente o del jefe, el jefe trabaja a corto plazo. El líder lo que va a ver es a largo plazo. Va a trabajar a una visión de futuro a largo plazo. Entonces, es por eso que hay empresas en el mundo que viendo lo que se venía a pasar en el mundo, porque esta pandemia ha sido mundial, viendo lo que se veía pasar en China, lo que estaba pasando en China y ya preveyendo que se iba a diseminar el virus en otros países, fueron tomando acciones.
ya desde febrero con previsión. Existen algunas empresas que han estado tomando acciones con previsión, inclusive han mandado a su gente ya a trabajar remotamente antes de que llegue a ese país donde ellos estaban ya laborando. Entonces, esa previsión que ellos tomaron fue importantísima. ¿Por qué? Porque ellos se prepararon para recibir el virus antes de que llegara a su país, cosa que aquí no hemos hecho, cosa que aquí no lo hemos hecho un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, y estamos viendo y hemos visto lamentables casos de que el liderazgo no ha sido suficiente para toda la dimensión que hemos visto en el país, ¿no? De los hechos que se han dado en el país y de los hechos que se seguirán dando, porque lamentablemente esto todavía no ha terminado aquí, todavía va a seguir y aún hay población en riesgo. Entonces, el tener esa visión a largo plazo definitivamente no la tienen personas que han cultivado y que han desarrollado esa previsión, ¿no? Que han logrado ver más allá de lo evidente, se podría decir, ¿no? El liderazgo innovador desarrolla una visión, un destino, una razón para existir para la organización. En las organizaciones, prever definitivamente cuáles son los riesgos que podrían en el entorno interno y externo que podrían darse son necesarios. Y estoy segura que a raíz de estas pandemias que estamos viviendo, pero es muy probable que aseguradoras, después pasada la pandemia, ya den seguros contra esto para las empresas, ¿no? Si esto porque, por ejemplo, lo que se dice es que es probable que a partir de este virus vayan a nacer otros más adelante. Entonces, si eso realmente llega a ocurrir, pues todos necesitaremos un seguro contra eso, un seguro que nos cubra, un seguro que realmente sirva, porque ya hemos visto que la salud en nuestro país no es la más eficiente del mundo, lamentablemente. Y eso definitivamente afecta a muchísimas familias, ¿no? En nuestro país. El liderazgo trata en primer lugar de comportamiento y en segundo lugar de habilidades. ¿Por qué decimos esto? Porque el líder tiene que aprender a comportarse. Tiene que aprender a, tiene que lograr, aparte del carisma, que es muy importante, tiene que saber en qué momento va a decirle a qué persona tal cosa y en qué momento de repente no lo va a poder hacer, ¿no? Las habilidades técnicas son importantes, sí son importantes, pero para un líder las habilidades de comunicación son más importantes aún. El saber comunicarse correctamente es importante. El saber hacer llegar el mensaje a tus colaboradores y el saber hacer llegar el mensaje a tus familiares, a tus amistades, de una forma que te comprendan y que realmente influyas en esas personas o que esas personas realmente se pongan en tus zapatos, es importante. Acá tenemos una frase que nos dejó Steve Jobs, que era fundador de Apple. La innovación es lo que distingue al líder de los seguidores. Definitivamente una empresa que promueve la innovación va a estar por delante de una empresa que no lo promueve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de modelos de negocio, por ejemplo, hablamos de que queremos dar barreras de entrada para que el competidor no logre entrar
a tu mercado para que tú puedas continuar siendo el líder. Y definitivamente, en el caso de la innovación, el que primero haga esa innovación y la ponga en el mercado y la logre comercializar, definitivamente va a destacar y va a quedar en la mente del consumidor, en la mente del cliente, ya sea este cliente interno o externo. Lo que estamos viviendo hoy día es un ambiente VUCA. Ya lo hemos visto anteriormente en algunos webinars anteriores y básicamente en el caso de la V, estamos viviendo la volatilidad, velocidad con que cambia el entorno. La U, de incertidumbre, dificultad para anticiparse a nuevos acontecimientos. La C, complejidad, proliferación de factores críticos que afectan a la toma de decisiones. La A, ambigüedad, dificultad para interpretar los acontecimientos y su impacto sobre nuestra actividad. El entorno VUCA son entornos de alta incertidumbre y volatilidad, y complejidad y ambigüedad, como lo estamos viendo aquí. Definitivamente, este es un entorno en el que nosotros tenemos ahorita que tratar de sortear el camino y ver qué hacer, definitivamente. ¿Cuánto sabemos sobre una determinada situación concreta? Es lo que tenemos que informarnos. Tenemos que informarnos. ¿En qué medida podemos anticipar el resultado de nuestras acciones? Ahí, por ejemplo, tendríamos que ver casos de realidades de otros países y cómo están afrontando el problema para ver, anticipar cuál sería el resultado de nuestras acciones, ¿no? Desafíos de la nueva empresa en el mundo VUCA. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en un mundo VUCA vamos a hablar de un liderazgo consciente. El liderazgo consciente es el motor para movilizar a la empresa a un nuevo nivel que le permita afrontar y liderar con éxito los nuevos retos y niveles de complejidad creciente, a veces exponenciales. El mundo VUCA no puede ser enfocada únicamente desde la lógica, la razón o la mente o las capacidades cognitivas, porque nos encontramos con olas crecientes de retos adaptativos, donde no solo hay problemas, sino también polaridades. Por ejemplo, habrían algunos problemas que son solucionables, pero también habrían dilemas, esos dilemas que no se pueden solucionar, pero que se pueden gestionar y optimizar. Entonces, nosotros tenemos el entorno VUCA, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y nosotros tenemos un VUCA primer. Ese VUCA primer en volatilidad nos da la visión, en incertidumbre tenemos que lograr el entendimiento, en complejidad tenemos que lograr la claridad para ver la situación, en ambigüedad vamos a necesitar de la agilidad. ¿Y qué cualidades de liderazgo son las que priman en cada una de estas? Bueno, en la volatilidad vamos a necesitar ser comunicadores, es decir, comunicarnos mejor. En incertidumbre tenemos que ser empáticos. Empáticos con el cliente interno, es decir, con nuestros colaboradores, y empáticos con nuestro cliente externo, es decir, con los consumidores, con los clientes externos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen problemas. Nosotros también tenemos problemas y definitivamente la organización también. Pero tenemos que aprender a justamente utilizar el VUCA Priming, que es la visión, entendimiento, claridad y agilidad para poder gestionar y optimizar aquellos problemas que no podamos resolver. En el caso de la complejidad, tenemos que ser directos y transparentes. Y en el caso de la ambigüedad, tenemos que mostrar flexibilidad.
Eso, por ejemplo, son las cualidades de liderazgo en el entorno PUCA. Ahora, como líderes conscientes, nosotros debemos desarrollar los líderes conscientes, que es el liderazgo 5.0. Antes se desarrollaba el liderazgo 4.0, hemos ido evolucionando del 0.1, 2, 3, 4 y hemos llegado al liderazgo consciente, que es el 5.0. El liderazgo 5.0 es el que se supone debemos desarrollar en un entorno PUCA. Y ahí es lo que se requiere, es desarrollar ambos hemisferios del cerebro, es decir, tanto el izquierdo como el derecho. El izquierdo va a ser la parte de la expresión verbal, hablar, contar, escribir, las palabras, los números, los nombres que debemos recordar. Debemos escoger entre blanco, negro, el pensamiento analítico, lineal, racional, la identidad consciente, la mente, la percepción, el pensamiento, la sensación. En cambio, en el derecho, nosotros vamos a desarrollar el pensamiento disruptivo, visionario, espacial, creativo, no verbal, los gestos, la parte del sentimiento, la intuición, el inconsciente, el cuerpo, las imágenes, lo global, en fin. Entonces, toda la parte creativa nos va al derecho y toda la parte analítica nos va al izquierdo. Ambos hemisferios son desarrollados por esos líderes, por el líder consciente. Es el líder al que nosotros deberíamos aspirar a llegar a ser. Ahora, nosotros tenemos un aprendizaje sistémico cuando hablamos de liderazgo consciente. El aprendizaje sistémico se divide en aprendizaje horizontal, que trata más de los conocimientos, las habilidades y las competencias para afrontar un entorno determinado. Esto está referido a nuestras profesiones, nuestras habilidades técnicas, y en el caso del aprendizaje vertical, vamos a ver qué es la inteligencia vital, la conciencia, el comportamiento exponencial de la realidad, y esto es necesario para afrontar eficazmente entornos más complejos. Incluye el desarrollo de la complejidad mental, de la inteligencia emocional y de la de campo. Y los caminos más rápidos son la inteligencia vital, la conciencia y la espiritualidad, ¿no? Por eso, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de David Fishman, por ejemplo, que él habla mucho de liderazgo, él habla del liderazgo transformacional, por ejemplo, y también habla de un liderazgo consciente, en el caso de las 7 semillas, por ejemplo. Y ahí es donde desarrollas el lado espiritual, ¿no? Donde buscas tu yo interno y desarrollar ese yo interno que definitivamente algunas personas la ven postergada por tantos problemas que surgen en el día a día, ¿no? Sin embargo, ese liderazgo es el que nos recomiendan ya en el 5.0 desarrollar. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas cualidades que nosotros debemos desarrollar y en cuándo estamos en el aprendizaje horizontal y cuándo ya podemos haber llegado al vertical. Bueno, acá tenemos los niveles de conciencia. En el caso del aprendizaje horizontal, el legado material, por ejemplo, en el caso del aprendizaje horizontal, nosotros vamos a ver las necesidades primarias de supervivencia. Todos nos acordamos de la pirámide de Maslow, de repente, donde teníamos a las necesidades básicas en la parte baja de la pirámide, y luego íbamos ascendiendo en la pirámide hasta llegar a la parte aspiracional, a la parte de necesidades que son más bien que tienen que ver con la trascendencia, ¿no? Con el espíritu. Sin embargo, en el aprendizaje horizontal, las necesidades primarias y de supervivencia son lo primero que está. Luego están las del sistema de creencias, valores y expectativas. Luego es de conocimientos e inteligencias múltiples. Y ya para llegar al aprendizaje vertical, vamos a entrar ya a empezar a
llegar a la conciencia, la inteligencia emocional, la inteligencia adaptativa, la inteligencia colectiva, la inteligencia del corazón, la inteligencia vital o de campo, la conciencia. Y finalmente, el nivel más alto del liderazgo consciente es la espiritualidad, la inteligencia espiritual. Entonces, esto, por ejemplo, son los beneficios empresariales en relación a los niveles de conciencia. Es decir, nosotros tenemos que llegar a la inteligencia espiritual. Ese es el nivel máximo que podría llegar un líder consciente. ¿Qué hacer como líder en un entorno VUCA? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Qué podría ser un líder en un entorno VUCA? Pues, bueno, primero, pensar que siempre está en transformación. Estamos constantemente aprendiendo, constantemente evolucionando, transformándonos. Nunca dejaremos de aprender. Eso de que olvidémonos de esa frase, yo ya lo sé todo. Nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Todos los días aprendemos algo. Y si no estás aprendiendo, definitivamente no estás evolucionando y te estás quedando en el pasado. Ofrecer dirección, es decir, una ruta por donde tengamos que poder ir, ¿no? A ver. Articular y definir la visión y las consecuencias de alcanzar ese punto. Es decir, si bien nosotros vamos a tener una visión, tenemos que ver que esa visión sea alcanzable en un determinado tiempo de repente, ¿no? Es decir, no podemos poner visiones que de repente sean imposibles de alcanzar. No sé, digamos que yo pongo una visión donde sí, yo quiero que mi empresa, no sé, mi empresa tenga cobertura hasta las otras galaxias. De repente en estos momentos y de acá a 5 años, a un largo plazo, o a 10 años o hasta 20 años, probablemente eso no ocurra, ¿no? No podemos irnos a tener clientes a otras galaxias todavía. Entonces eso probablemente tarde un poco más de tiempo en suceder. Entonces hay que ver que las visiones también se pueden ir actualizando con el tiempo. Es decir, si de repente de acá a 5 o 10 años ya es posible hacer que esa visión realmente de tener clientes de otras galaxias se pueda dar, pues entonces podríamos incluirla en nuestra visión de acá a 5 o 10 años, ¿no? Pero por el momento de repente no sea una visión real lo que estamos queriendo colocar, ¿no? Involucrar a los colaboradores en el proceso de transformación. Eso es sumamente importante. Hacer partícipe a nuestros colaboradores del proceso de transformación. Tenemos que tomar sus opiniones, saber qué piensan, qué sienten respecto a la transformación que está sucediendo en la empresa y también debemos darles incentivos, ¿no? Esos incentivos que de repente no necesariamente sean monetarios, sino más bien emocionales. Y más adelante lo vamos a ver. Saber dar gracias es importante. El líder tiene que saber dar gracias. A veces, a veces el hecho de que una persona te dé las gracias hace una gran diferencia entre aquella persona que no te dice nada, ¿no? De repente hiciste algo por alguien y esa persona te supo retribuir, aunque sea con unas gracias, es muy importante. Es muy importante para la otra persona saber que tú eres consciente de que has hecho algo por la otra persona o que la otra persona ha hecho algo por ti. Y para eso, aunque sea un gracias, es importante. Ser positivos. En estos momentos tenemos que ser positivos. Es más, tenemos que tratar de buscar qué alternativas de solución podemos darle a los problemas que se nos van presentando. Tenemos que buscar alternativas de solución. Y esas alternativas no solamente pueden ser ideas de uno.
Esas alternativas pueden ser ideas de nuestros colaboradores, pueden ser ideas de nuestros familiares, ideas de nuestros amigos. Esas alternativas pueden darse. Y es más, simplemente que hay que empezar a buscarlas, a hacer algo para encontrar esas cosas positivas que pueden suceder. Aprender de los errores, eso es importantísimo. Aprender de los errores. ¿Qué pasa si una persona comete el error tras error, tras error, tras error, pero es el mismo error de siempre? Definitivamente, obviamente que el jefe o el gerente dirá, pues, pero si me está cometiendo el mismo error ya 20 veces y ya se lo he dicho. Obviamente, no vas a quedar bien en una empresa si cometes el mismo error muchas veces, ¿no? Definitivamente hay un aprendizaje si es el primer error que comete y que de repente es manejable, pero definitivamente cometer el error muchas veces, el mismo error muchas veces, es como darle, querer hacer lo mismo y, no, y querer que el mundo cambie haciendo lo mismo, cometiendo el mismo error. El mundo no cambia haciendo lo mismo, hay que hacer cosas distintas y por eso es la diversificación que nosotros debemos tener en nuestro personal y en nuestros colaboradores. Trabajar con el salario emocional, ya que viene algo importante que les quiero decir. No solamente el dinero es importante para todos, es cierto, es necesario para poder subsistir, es necesario para cubrir nuestras necesidades primarias, es necesaria para cubrir esas necesidades también de autorrealización que de repente tenemos. Pero el salario emocional para nuestros colaboradores también es importante. Y ejemplos de salario emocional, por ejemplo, es la independencia y la autonomía, es decir, darles cierta libertad para que ellos puedan trabajar con independencia y autonomía. Y esa independencia y autonomía es generar ideas que luego se puedan convertir en proyectos dentro de la empresa. Es decir, incentivar que ellos tengan participación dentro de la empresa, una participación activa, ¿no? Flexibilidad. ¿No? A veces escuchar a mamás que dicen, no saben qué, en la empresa no me dejan ir a la reunión de padres que hay con los hijos, o saben qué, el trabajo remoto ha hecho mucho bien en mi familia porque antes todo el día estaba dedicada al trabajo y ahora estoy en casa y realmente estoy disfrutando ese tiempo que estoy con el hijo o la hija que antes casi no veía porque estaba todo el día en el trabajo, ¿no? Y definitivamente el hijo o la hija está mucho más contenta ahora que ve al padre o a la madre haciendo el trabajo remoto, ¿no? Entonces, por eso es que algunas empresas están evaluando la posibilidad de que de repente, cuando pase la pandemia, pues muchos de los que no son realmente esenciales para hacer un trabajo presencial pasen a seguir haciendo el trabajo remoto, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la flexibilidad. Promociones y movimiento. Si tu trabajador realmente bueno, está estudiando, está esforzándose, está generando ideas. Bueno, pues en algún momento tendrás que darle alguna promoción, tendrás que darle algún ascenso. Y ese ascenso eh, tiene que justamente decirle el gracias por tu colaboración a ese colaborador de parte de la empresa. Entrenamiento laboral. Muchas veces pasa que algunas personas no quieren cometer el error. No lo hacen adrede. Simplemente les falta capacitación, les falta entrenamiento. Ellos de repente necesitan simplemente que tú les dediques o alguien del equipo le dedique 1 hora, 2 horas
a determinada tarea, a enseñarle cómo se realiza para que no vuelva a cometer el error. Y ese es un entrenamiento, una capacitación que muchas veces, porque todos estamos apurados, todos estamos con la hora, todos estamos que tenemos muchas cosas que hacer. Nos olvidamos de que debemos entrenar al personal. Y si no entrenamos al personal, van a haber más errores, van a haber más fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le ha capacitado, lamentablemente. No se le ha dicho, ¿sabes qué? Esto se hace de determinada forma. Tú tienes que reportar a tal persona. Este es el procedimiento para realizar esta determinada acción. Entonces, si no se le ha dicho y están esperando a algunos jefes que creen que son líderes, están esperando que el colaborador adivine lo que tiene que hacer, eso no es liderazgo. Eso es un mal jefe, nada más. El trabajo en equipo. Desarrollar el trabajo, el equipo, construir a un equipo que sea diverso, que colabore, que sea empático, que tenga esas cualidades, es lo que debemos tratar de construir en nuestros equipos de trabajo. Descuentos de empleado. Muchas veces nosotros decimos, bueno, no, somos una empresa grande de repente, o de repente somos una empresa mediana. Sobre todo se puede hacer con empresas grandes y medianas este tema de descuentos de empleado. A veces de repente dar un talonario que diga, bueno, ¿sabes qué? En el año tú te puedes tomar 24 horas libres, es decir, tienes 24 cupones, un cupón de 1 horita, y tú dices, ¿sabes qué? Mira, jefe tal, hoy día me quiero tomar unas 2 horas o 3 horas porque tengo que hacer algo personal y voy a utilizar estos 3 cupones. Muy bien, utiliza estos 3 cupones. Ya, muy bien. Entonces, ahí está solucionando un problema al trabajador porque él tiene que hacer algo personal. No va a faltar el trabajo, va a seguir trabajando, pero va a utilizar ese tiempo para poder resolver aquel problema que de repente tiene y que no te lo quiere decir porque es algo personal. A veces hay cosas que no le puedes decir a tu jefe, ¿no? Porque son cosas de las que de repente no quisieras que todo el mundo se entere, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, ahí, por ejemplo, o también esos cupones de descuento que se hacen, por ejemplo, convenios con empresas, ¿no? Las empresas grandes o corporaciones suelen hacer eh, convenios con empresas, por ejemplo, de comida o de delivery, ¿no? ¿Para qué? Para que te den descuentos o promociones porque eres trabajador de determinada empresa, ¿no? Entonces, a ti o te cobran menos o te dan un porcentaje de descuento mayor porque tienen un convenio con la empresa. Eso, por ejemplo, puede ayudar al empleado para poder de alguna forma sentir que la empresa se está preocupando por él, no solamente en el caso de delivery, sino también en otros servicios, ¿no? Servicios médicos, servicios de nutrición, servicios de diferentes tipos, ¿no? Desarrollo profesional, que también se preocupan porque te capacites. Tú estás viendo que hay un colaborador que tiene capacidad, que tiene buena comunicación, que tiene liderazgo, que realmente influye en las demás personas y estás viendo que podría ser que ya vistes que tiene capacidades para poder de repente liderar proyectos, de repente genera ideas que son realmente importantes para el desarrollo de tu empresa, pues muy bien, pues sigue desarrollándolo, impúlsalo, capacítalo, ¿no? Dale cursos que realmente, de repente cursos relacionados a lo que la empresa realiza, pero que tú consideras que no solamente va a aportarle al colaborador, sino que va a aportarle a la empresa. Y eso es lo que necesariamente debemos tratar de hacer con los colaboradores.
impulsar la vida sana, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, nosotros nos hemos visto envueltos en que tenemos que estar usualmente sentados, ¿no? Sentados algunos hemos empezado a engordar un poquito. Entonces, ahí tenemos que ver, cuidar la nutrición, que es importante, la vida sana, el tratar de hacer algo de ejercicio, ¿no? De repente, si a alguno le gusta bailar, bailar un poco. Si a alguno le gusta correr, aunque sea correr dentro de tu casa, ¿no? Porque ahorita por el distanciamiento social de repente no podremos salir afuera o no es tan saludable o no es tan confiable hacerlo fuera y menos dejar que tus hijos lo hagan. Entonces, de repente hacer más bien cosas saludables, comida saludable, ahora que tenemos la oportunidad, algunas personas, de preparar la comida en casa, pues hagamos que esa comida sea saludable, ¿no? Que esa comida no sea la comida chatarra que usualmente anteriormente, antes de la pandemia, pues solíamos comer, ¿no? Entonces, de repente un gustito de vez en cuando, claro que sí, ¿no? ¿Quién no querría darse un gustito? Pero comer saludable también es una muy buena opción. Y de repente enseñarle a tus empleados a comer saludable, ya que a sus hijos les dé comida saludable y les dé hábitos saludables, pues puede ser una buena opción también para que el colaborador aprenda a cuidarse. De esa manera disminuirás en tu empresa los episodios de permisos para ir al médico, los episodios de estrés de repente, ¿no? En fin, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del salario emocional? Primero, los empleados son más felices. Son 300% más innovadores. La satisfacción de los empleados generará hasta un 44% más retención en la planilla. Los días perdidos se podrían reducir en un 66%, imagínense, 66% de reducción de días perdidos. Se reduce en un 51% el ausentismo de los trabajadores. Y los empleados son 33% más productivos. ¿Qué más queremos? Como una empresa, en una empresa deberíamos fomentar eso. Ahorita, lamentablemente, de repente no podemos fomentar el salario monetario, pero podemos fomentar el salario emocional. Entonces, imagínense todos estos beneficios que consiguen con el salario emocional. Los colaboradores estarán motivados en obtener nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo de sus actividades diarias. Definitivamente esto va a mejorar el ambiente laboral. Si se evitan estas prácticas, o sea, si se evitan las buenas prácticas de fomentar la innovación en la empresa, el tema del liderazgo, ¿qué es lo que sucede? La innovación puede ser fácilmente alimentada en una organización, pero si se evitan las buenas prácticas, primero, sucede que ser suspicaz de toda nueva idea que provenga de un empleado, ¿no? Siempre estar desconfiado. No sé si ustedes alguna vez han tenido al jefe o al gerente neurótico que todo lo ve, todo pensaba, no, de repente me van a filmar, no, de repente va a venir un espía industrial y se va a llevar los datos de mi computadora, ¿no? Entonces estaba encerrado, estaba vigilando con cámaras y con todo, ¿no? Hay casos así. Por lo menos a mí me han tocado a un par de jefes así. Entonces, añadir niveles adicionales de burocracia. Eso ocurre mucho en el gobierno, ¿no? En el gobierno, lamentablemente, se añaden niveles adicionales de burocracia. Y eso, nosotros lo que debemos tratar de hacer es simplificar el proceso, no añadirle más pasos a un determinado proceso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sea simple, sea lo más usable posible, sea lo más rápido y lo más simple.
para poder, para que el cliente se sienta lo más contento, ya sea esté un cliente interno o un cliente externo. Callarse los cumplidos, pero criticar abiertamente lo que no se está en acuerdo. Hay que saber dar cumplidos cuando las cosas están bien, cuando el colaborador hace una buena labor, ha hecho algo bueno, hay que darle su merecido cumplido. A veces no podremos darle un bono a cada rato, no podremos darle un incentivo monetario a cada rato, pero no darle una palabra bonita, no darle una palabra de aliento, no, aunque sea eso, y en lugar de eso, criticar cuando se equivoca, pues no va a hacer sentir bien a tus colaboradores, no va a hacer sentir bien a nadie. Hay que saber dar cumplidos y hay que criticar cuando hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo con una razón justificada. Hay críticas constructivas y hay críticas que son destructivas. Hay que tratar de evitar eso. Desalentar a las personas que alerten cuando algo no anda bien. Hay personas que son muy sensibles a los temas que pueden suceder en la empresa, ¿no? O lo que pueden suceder en el entorno, ya sea en el entorno ambiental, en el entorno, en el clima laboral, por ejemplo, y que pueden ir advirtiendo de lo que puede suceder. A veces no necesariamente porque sean personas negativas o porque sean pesimistas, sino porque están logrando ver algo que puede suceder y que de repente a veces el jefe o el gerente o el director por alguna razón no lo ha sabido ver, no lo ha visto. Entonces ahí más bien lo que tendríamos que hacer es ponernos a revisar, ¿no? ¿Qué cosa ya nos han dado la alerta? Algunos dicen, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, habría que empezar a investigar, a averiguar si esa alerta tiene justificación o no tiene justificación. ¿Por qué? Porque realmente podría ser algo grave y no lo estamos tomando en cuenta. Tener control absoluto sobre cada detalle de la empresa. Entonces, eso también a veces, el demasiado control, ser demasiado controlador en una empresa, también puede ser una mala práctica. Hay que dar cierta independencia y autonomía, como hemos dicho, a los colaboradores, pero claro, también hay que controlar, es decir, también le vamos a pedir que haga un informe, le vamos a pedir que nos rinda cuentas del trabajo que está haciendo, sí, pero de repente vamos a querer que llegue más bien al objetivo que nos estamos planteando, ¿no? Que nos estamos planteando para determinado proyecto, para determinada actividad. Eso de repente va a ser más importante que tratar de controlarlo todo. Tomar decisiones organizacionales en secreto. Es decir, nuestro equipo de trabajo, nuestros colaboradores, tienen que conocer las decisiones que tomamos, sobre todo aquellas que les afectan a ellos, ¿no? O que de alguna manera tienen que ver con el trabajo que realizan ellos. Necesariamente tienen que saber cuál es la dirección que va a tener la empresa, cuál es la visión, la misión de la empresa, qué objetivos va a tener para este año, qué objetivos va a tener para el próximo año. Tiene que conocer la empresa. Si no conoce la empresa, ¿cómo va a poder hacer algo? ¿Cómo va a poder aportar con ideas para poder hacer que la empresa mejore, que la empresa crezca? ¿No? Si no conoce la empresa y si no tiene ese apoyo y no tiene no le dan justamente aquello que la libertad para poder dar las ideas, definitivamente no va a poder aportar. Operar en base a lo que se necesita saber. A veces solamente van a trabajar en base a lo que van descubriendo o aprendiendo. Entonces,
de alguna forma tenemos que hacer que ese aprendizaje sea más rápido, ¿no? Sobre todo para aquel nuevo integrante o nuevo colaborador que se integra a la empresa, ¿no? De alguna forma tenemos que, ya sea con un video, ya sea con un manual, ya sea de alguna forma tenemos que tratar de que esa inducción sea lo más rápido posible y lo más completa posible para que el colaborador pueda desempeñarse en su labor y de repente poder ir entrenándolo conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Y vaya demostrando que tiene cualidades como para poder continuar en la empresa y también aportar con ideas a la misma. Asumir que siempre se está en lo correcto porque uno maneja el negocio. Algunos te dicen, ¿no? Y suele suceder. Por ejemplo, yo he tenido varias etapas. He tenido una etapa como diseñadora, he tenido una etapa como ingeniera y después ya con la maestría he tenido otra etapa y después como docente también he tenido otra etapa. Entonces, en el caso de cuando he tenido la etapa de diseñadora, me pasaba mucho, por ejemplo, cuando hacía las piezas publicitarias, que venía el cliente y habían todo tipo de clientes, ¿no? Pero a veces había justamente un cliente que era el que creía que sabía todo, ¿no? O sea, que creía que sabía todo, es cierto, es la persona que sabe más de su negocio, pero también es cierto que de repente de combinaciones de color para su empresa que sean armónicas o que realmente resalten el producto o el servicio que está dando, de repente el diseñador es el más apto para poder aconsejarle qué diagramación o qué diseño podrían hacerle a esa persona, a ese dueño de esa empresa, pues hacer más vendedor su publicidad, ¿no? Sin embargo, habían personas que tenían unos gustos muy poco armónicos, se podría decir. Entonces, ese problema de tener un gusto poco armónico hacía que él quisiera influir en el diseño final, hasta que le tendrías que explicar por qué no podría ser de esa manera. Algunos lo aceptaban bien y otros como que no lo aceptaban bien, pero definitivamente sí es cierto que él sabe cómo se maneja su negocio. Eso no está en duda. Sin embargo, tienes que aceptar que el colaborador en ciertas situaciones sabe de su trabajo y los consejos que te da son porque sabe de su trabajo, sabe combinar los colores, sabe cuáles son las partes que más armonía te van a dar o que van a hacer que resalte ya sea el precio, si es un precio económico, ya sea el producto o el servicio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el caso del diseñador. En el caso de un ingeniero, por ejemplo, de repente, si bien el dueño de una empresa va a saber de cómo funcionan los procesos de su negocio y va a saber de repente qué es lo que quiere para que funcione determinada la parte de ventas o la parte de logística, dependiendo de lo que quiera hacer. Definitivamente, en el caso de un ingeniero de software o un ingeniero de sistemas, es la persona que le va a proporcionar la información acerca de cuál es el lenguaje de programación que de repente deberían utilizar para hacer ese software porque ofrece determinadas ventajas que no lo ofrecen los otros lenguajes, ¿no? Y que de repente le va a ahorrar un tiempo en el desarrollo que no le va a ahorrar los otros lenguajes de programación. Entonces, la persona que es especialista en su tema, tenemos que dejar que aporte en su especialidad y no entercarnos en querer pensar que lo sabemos todo, porque nadie lo sabe todo. ¿Ok? Bueno, acá llevamos con un caso de ejemplo. Por ejemplo, cuando un gerente delega una tarea, lo primero que pregunta es
¿quién tiene las habilidades necesarias para llevarlas a cabo? Es lo que un gerente normalmente haría, ¿no? ¿Quién tiene las habilidades necesarias para llevarla a cabo? Sin embargo, raramente los gerentes se preguntan si sus organizaciones son apropiadas para cumplir con los cambios que aguardan en el futuro. Y acá hay que recordar algo. Los líderes piensan a largo plazo. Es decir, no solamente se van a preocupar por buscar una persona con las habilidades técnicas, salvo que sea un trabajo muy rutinario, pero si está pensando en que esa persona va a ocupar un cargo más adelante y no solamente va a ser bueno en esa posición y va a pensar en una perspectiva de tener carrera futuro en esa empresa, de escalar posiciones, pues probablemente va a tener que mirar hacia el futuro y buscar esas cualidades, esas habilidades que debería tener un líder para, si es que no las tiene ahora, tratar de desarrollarlas y ver qué tan flexible es esa persona como para poder aceptar que tiene que desarrollarse, que tiene que seguir aprendiendo, que tiene que capacitarse, ¿no? Antes de continuar con las preguntas de los asistentes, te doy el pase, Dante. Ok, muchas gracias, Carmen, por favor. La siguiente lámina. Antes de continuar, como les había dicho, queremos invitarlos al curso de Innovation Management. Es un curso muy interesante que nos da los conceptos, que nos da herramientas con la finalidad de poder aplicar justamente lo que Carmen ha mencionado, temas como liderazgos, ¿no? Y otros conceptos muy importantes, donde a través de este curso se dan a conocer y también incluye el examen de certificación internacional a través de CertiProf, ¿no? Como director global, nosotros somos partners de CertiProf, estamos autorizados para poder brindarles también el examen de certificación que es en línea. ¿Qué incluye este curso? Bueno, básicamente los materiales oficiales, bibliotecas virtuales, mapas mentales, hay un simulador del examen internacional para que puedan practicar, 18 horas con docente en vivo, ¿no? Todas las clases son en vivo para que ustedes puedan hacer las preguntas, así como las dinámicas que también se realizan durante el desarrollo de cada sesión, de cada clase. Esas clases luego son grabadas también para que lo puedan volver a ver, ¿no? Durante un plazo de 3 meses, una vez iniciado el curso, aquellos que cuentan con alguna certificación del PMI, el certificado que se emite es por 24 horas, y con ello pueden reclamar 24 PDUs. ¿Cuándo se está iniciando este curso? Está iniciando el 17 de julio y termina el 7 de agosto del presente año. Las clases son online, en vivo, utilizando la plataforma Zoom, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, hora de Lima, Perú. Están con una súper oferta. El precio normal de este curso es de 1,000 soles. Sin embargo, por promoción actual, ¿no? Dada la coyuntura, está en 650 soles, es decir, ya tiene un descuento de 35%, ¿no? Y como les indicábamos, incluye el examen de certificación. Si ustedes desean inscribirse en el curso, ustedes pueden ver ahí el enlace, directorglobal.com, Innovation Management Online 2020.html. Siguiente lámina, por favor. También queríamos invitarlos al curso del Fast Track PMP, que va a iniciar este 22 de agosto y termina el 6 de septiembre. Son 6 sesiones en vivo y las clases son los sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? También está con un gran descuento, 35%. El precio normal de este curso, desde 1,000 soles, también por la coyuntura actual, está con un 35% de descuento, es decir, en 650 soles. Incluye el certificado de 35 horas de capacitación, válido para registrarlo ante el PMI, ¿no? Es uno de los requisitos que nos pide el PMI, aquellos que quieran certificarse como PMP. También pueden inscribirse en la página web directorglobal.com. Esta es la interfaz de la plataforma. Como ustedes pueden apreciar, esta es la plataforma educativa donde se les da un usuario y una clave y
en ambos cursos está activo por 3 meses, ¿no? Tanto todos los materiales, el simulador y los mapas mentales, entre otros. Siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden apreciar, aquí hay unas personas que se han certificado como PMP. También pueden visitarnos en nuestra página web y ver la relación completa, ¿no?, de las personas ya certificadas como PMPs, ¿no?, entre otros. Muy bien. También queremos invitarlos el próximo, el 1 de julio, que es miércoles 1 de julio, tenemos una siguiente webinar gratuito denominado Beneficios de la Gestión de Servicios de TI. Esto está basado en ITIL 4, que es la última versión, ¿no?, de ITIL que ha sido lanzado al mercado por Axelos. Están cordialmente invitados. Pueden ir a visitar nuestra página web y poner su registro para poder brindarles el acceso correspondiente. Recuerden que es la próxima semana, el 1 de julio, a las 7 de la noche, hora de Lima, Perú. Muy bien, hay algunas preguntas que nos han brindado amablemente aquellos que se han registrado. Si ustedes también tienen algunas preguntas, por favor, pueden irlos haciendo en el chat. Bueno, Jorge Guillén pregunta, ¿cómo se desarrolla la innovación en áreas rurales en procesos artesanales de producción? Ya, justo, Jorge Guillén, hola, ¿qué tal? Bueno, justo, gracias Dante, justo hace unos días estaba mirando un video en una de las redes sociales y miraba como una señora que se dedicaba a cultivar limones en, en el campo, limones en el campo, en su chacra, en su terreno. Ella, por ejemplo, lo que hacía para seleccionar los limones era poner dos tubitos, o sea, dos palitos, y ponía 3 canastas, y el limón lo ponía en la parte de arriba de los 2 palitos, y estos limones iban cayendo según el tamaño que tenían en cada una de las canastas. Eso, por ejemplo, podría ser un caso de innovación para áreas rurales, una manera de poder clasificar el producto. Es decir, ella tenía 3 categorías de limones para diferentes tipos de público. Es decir, el que era más chiquito probablemente lo vendía a un precio menor, el que era de un tamaño mediano a un precio un poco mayor, y de repente el que era de un tamaño mucho más grande, de repente iba para exportación, o de repente iba para un público más selectivo que tenía un poder adquisitivo mayor. En cosas tan simples como el ser creativo en esa manera de seleccionar el limón, ya estarías haciendo una innovación. Otro ejemplo es el hecho de que, de que las comunidades aymaras, hay unas comunidades aymaras que hay señoras tejedoras que, por ejemplo, han estado haciendo unos tejidos especiales con hilos quirúrgicos para poder hacer las operaciones a los niños que tienen problemas cardíacos, por ejemplo. Entonces, eso es darle un uso diferente a lo que ellos solían hacer. Ellas solían hacer sus tejidos normales para sus ventas, pero esta vez el tejido iba con un hilo especial quirúrgico para niños enfermos con enfermedades cardíacas que tenían que ser operados. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que podrías hacer para ver los procesos artesanales de producción, ¿no? Justamente ver nuevas formas de hacer esos procesos, pero que sean innovadores, ¿no? Muy bien, Félix Calle pregunta, ¿la importancia de habilidades blandas en los líderes? Sí, bueno, ¿es importante las habilidades blandas? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque la comunicación entre los líderes, como les decía, como les hablaba del WhatsApp, ¿no? Algo tan simple como el WhatsApp puede salirse de control por una mala comunicación.
y ya estamos viendo, hemos visto hace unos días que han pasado los audios de una señora abogada que decía un montón de cosas a un practicante, ¿no? Y el practicante le había grabado y luego han hecho una cadena de Twitter tremenda sobre lo que decía esta señora a su personal y a sus colaboradores, ¿no? Entonces, ella definitivamente no era una jefa, no era una dictadora de repente, ¿no? Entonces tenía más un perfil de dictador que de jefe. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ya no estamos en los tiempos, es en esos tiempos donde podíamos hacer de dictador, o por lo menos nuestra cultura peruana no acepta eso que podemos ver de repente en algunas series coreanas o japonesas, donde el jefe agarra a golpes al empleado y el empleado agarra y se arrodilla y pide perdón, ¿no? Y se sumisa acá. Eso es o discriminación o es violencia, y eso es motivo de una denuncia, es motivo de, eso es considerado maltrato. O sea, nosotros no estamos en una cultura que acepta eso. O sea, estamos en una cultura que definitivamente acepta que el líder tenga habilidades de comunicación y que sepa decir las cosas y que sea empático, es decir, que se ponga en el lugar de la otra persona. Y para ponerse en el lugar de la otra persona, pues a veces hay que imaginarnos, ¿no? Una forma es imaginarnos qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de la otra persona? Entonces, eso, por ejemplo, desarrollar las habilidades blandas, si no las tienes, hay que desarrollarlas. Y eso es parte también de lo que de repente más adelante Director Global también empiece a brindar cursos en este aspecto, ¿no? Gianmarco Luján pregunta, ¿cómo ser un líder innovador en este tiempo de coronavirus? Como les decía, bueno, justo toqué el tema del entorno buca porque se ajusta mucho al tema que estamos viviendo ahorita, ¿no? La complejidad, volatilidad, el tema de la ambigüedad, los temas complejos, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que yo les recomendaría investigar acerca de cómo poder ser innovador en esos tiempos difíciles de alta incertidumbre, ¿no? ¿Y por qué? Porque el líder innovador definitivamente en estos tiempos van a salir líderes, vamos a ver líderes, ya estamos viendo personas que están haciendo el cambio, que están haciendo esa modificación de conducta que no teníamos en otros tiempos. Ya están apareciendo los líderes. Bueno, empecemos a seguir esos casos, a ver qué están haciendo ellos y qué podemos hacer nosotros para poder llevar algo de ese liderazgo que están haciendo ellos en nuestra empresa, con nuestros colaboradores. Juan Carlos Farfán pregunta, ¿la experiencia es un punto importante en el liderazgo o es el conocimiento? Se te ha ido el audio. Juan Carlos Farfán pregunta si la experiencia es un punto importante en el liderazgo o es el conocimiento. Bueno, la experiencia sí es un punto importante porque, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos valoran mucho el tema de la experiencia porque se supone que tú, si has sido gerente o has sido jefe en otra empresa, o por ejemplo has tenido tu propio emprendimiento y tu emprendimiento ha fracasado, quiere decir que ya sabes todo aquello que no se debe hacer, porque ya lo has experimentado. Entonces, sí es un punto importante, ¿por qué? Porque ellos entienden que no vas a cometer los mismos errores del pasado, porque ya tienes la experiencia. Y el conocimiento, ¿por qué es importante? También es importante el conocimiento. Sin el conocimiento, probablemente no podrías realizar actividades que involucran
tu puesto, ¿no? Si por ejemplo eres un gerente, vas a necesitar saber cómo usar las hojas de Excel, las macros, vas a necesitar saber utilizar estadísticas, vas a necesitar saber utilizar otras herramientas más avanzadas, y sin el conocimiento y solamente con el liderazgo probablemente no lo puedas hacer. Ahora, como dije, el liderazgo puede estar en todos los niveles. Sin embargo, hay una diferencia entre el gerente, el jefe o el jefe y el líder. El líder utiliza mucho la comunicación. Sin embargo, sin el conocimiento, ese liderazgo puede ser temporal, no va a ser a largo plazo. Ok. Diana Serna pregunta, técnicas para mantenerse como líder. Bueno, como justo les estaba hablando de eso, ¿no? O sea, en realidad hay épocas en la vida de cada persona donde vamos a ser líderes. Todos en algún momento podemos ejercer el liderazgo en algún momento de nuestras vidas. Ahora, existen personas que a lo largo de su vida van a permanecer como líderes, las grandes figuras que tenemos en la historia que han ejercido liderazgo y permanecen como líderes, ¿no? Un líder transformacional, por ejemplo, es Obama, ¿no? El expresidente de Estados Unidos. Lo llamaban líder transformacional. ¿Por qué? Porque tenía mucho nivel de comunicación y además tenía ideas que que resultaban en una transformación en su gobierno, ¿no? Ahora, él no permaneció en el liderazgo después de su mandato político, ¿no? Él ahora estuvo haciendo discursos hasta antes del coronavirus, estuvo haciendo discursos, yendo a otros lugares, otros países, a hablar sobre el gobierno que hizo, a dar palabras de aliento y todo lo demás. Igual su esposa también, es más, hay un documental en Netflix que les recomiendo, que es justamente donde hablan de un poco la vida en el Palacio de Gobierno de Michelle Obama, ¿no? La esposa de Obama. Ahora, si te mantienes todo el tiempo como líder, es difícil mantenerse todo el tiempo como líder. Habría que hablar de los líderes positivos y de los líderes negativos. Los líderes negativos son los dictadores, son líderes, porque hay gente, influencian en la gente, hay gente que los apoya, hay gente que los sigue y que los obedece. Entonces, son líderes, pero son líderes negativos. Hitler era un líder negativo, definitivamente, ¿no? Había gente que lo seguía, sí, había gente que lo seguía. ¿Se quería quedar en el poder? Sí, se quería quedar en el poder eternamente, pero no sucedió. Entonces, salvo que quieras ser un dictador, te quedarás en el poder por siempre, pero si no, serás un líder que tendrás un tiempo de liderazgo y probablemente luego pasarás a otro nivel o a otro ambiente donde puedas ser un líder o un seguidor. Eso dependerá mucho de las habilidades que tengas y de lo que hagas, ¿no? Muy bien. Solange Alvarado pregunta, ¿cómo plantear a los altos niveles de la empresa la necesidad de aplicar el liderazgo en la innovación? Viendo los beneficios, ¿no? Primero plasmándole los beneficios. Yo ya les he plasmado cuáles son los beneficios, por ejemplo, del salario emocional. Eso, por ejemplo, es ejercer también liderazgo, pero es un liderazgo que podría ayudar mucho a las empresas en los tiempos que estamos viviendo ahorita. Ahora, el liderazgo en la innovación definitivamente es importante. Es importante que podamos tener colaboradores que aporten ideas, colaboradores que sean empáticos, colaboradores que realmente hagan algo por la empresa, porque en estos momentos necesitamos eso.
Ahora, ¿cómo plantearlo a los niveles de la empresa? Simplemente plantearles que tienen que tener una cultura abierta, abierta a la transformación, abierta al cambio y abierta a los planteamientos que puedan tener los diversos colaboradores y en los diferentes niveles. Es decir, promocionar las ideas de los colaboradores. Bien, Richard Torres pregunta, ¿es importante el liderazgo en la pequeña empresa? Por supuesto, de hecho que es importante el liderazgo en la pequeña empresa. La pequeña empresa o la microempresa son los que más necesitan del liderazgo en estos momentos para poder sobrevivir, definitivamente. ¿Por qué? Porque necesitamos que los colaboradores sean también que hagan, necesitamos que hagan, que produzcan, que sean motores de acción, que realmente empiecen a generar ideas, formas de que la empresa salga. ¿Y por qué? Porque al final de eso depende sus empleos. De eso depende. Si la empresa va bien, si la microempresa, la pequeña empresa logra pasar esta tempestad que estamos viviendo, definitivamente los primeros en verse beneficiados van a ser los empleados, los colaboradores. ¿Por qué? Porque van a mantener su trabajo y van a tener la posibilidad de estar en una empresa que está en pleno crecimiento. Y ese crecimiento los va a ayudar no solamente a la empresa y a los dueños y a los accionistas, sino también a ellos, porque pueden aumentar los beneficios con el tiempo. Eso es algo que debemos aprender a ver, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias Carmen por sus respuestas. Agradecemos a Emily Mogollón, Luis Chacón, César Espinosa, María Torres, ¿no? Todas las demás personas que participaron en este webinar y también formularon sus preguntas. Esperamos que haber despejado sus dudas, ¿no? Con la ponencia de la expositora. Recuerda que nosotros brindamos capacitaciones de alto impacto y calidad. Contamos con una plataforma educativa online, talleres y cursos también en línea, simuladores de exámenes, brindamos asesoría personalizada, ¿no? Y si ustedes pues, desean contactarnos, pueden ubicarnos a los siguientes números que figuran en pantalla. 993-475876, 922-643017, 997-90-9126 y 996-118283, o si gustan también pueden escribirnos a informes@directorglobal.com. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Recuerden que este webinar, junto con los otros webinars gratuitos, también serán puestos en el YouTube de Director Global. Muy bien, les agradecemos a todos. Gracias, Carmen, por tu excelente exposición. Esperamos haber respondido, ¿no?, a todas sus consultas y preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos verlos en futuros webinars de Director Global. Y espero verlos más adelante. Inscríbanse al curso de Innovation Management. Va a estar muy bueno. Nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana.